Bienvenidos una vez más a mi canal, su rincón favorito para descubrir los secretos, los dramas y los romances que nos enganchan de esas series que tanto nos gustan. Espero que estén listos para un viaje lleno de emociones, porque hoy vamos a sumergirnos en un tema candente, un tema que ha dado mucho de qué hablar y que involucra a algunas de las estrellas más brillantes del firmamento turco. Si son nuevos por aquí, les invito cordialmente a suscribirse. Es gratis, no muerde y les permitirá estar al tanto de todos mis nuevos vídeos, reseñas, chismes y noticias del mundo de las telenovelas turcas. Además, activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. No se lo pierdan. Porque hoy, amigos míos, vamos a desentrañar un misterio que ha mantenido en vilo a toda Turquía y, por extensión, a la legión de fans internacionales de nuestras estrellas favoritas. Hoy vamos a hablar de pasión, de celos, de ambición y, sobre todo, de esa tensión que a veces se genera entre las estrellas de nuestras series favoritas. Vamos a explorar el mundo de Kerem Bürsin, Hande Erçel y, sí, ese rumor persistente de una disputa, una bronca que, según cuentan, hasta afectó la producción de algunas de sus series. Prepárense para un viaje lleno de intriga y sorpresas. Vamos a ir más allá de los titulares, a escarbar en las fuentes y a analizar cada detalle de este drama. Comencemos. Vamos a empezar hablando un poco de Asteriscos en Kalkapmasterisco, esa comedia romántica que conquistó corazones en todo el mundo. La serie, cuyo título se traduce como Llama a mi puerta, nos presenta la historia de Eda YLDZ, interpretada por la bellísima Hande Erçel, una joven estudiante que por circunstancias de la vida, termina viéndose obligada a fingir un compromiso con Serkan Bolat, un arquitecto exitoso, frío y calculador, interpretado por el carismático Kerem Bürsin. El género es, como les decía, comedia romántica, pero Asteriscos en Kalkapmasterisco tiene mucho más que eso. Tiene chispa, tiene momentos muy emotivos, tiene personajes secundarios entrañables y, sobre todo, tiene una química innegable entre sus protagonistas. Y es que, como muchos sabrán, la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin trascendió la pantalla. Lo que empezó como una simple colaboración profesional, se transformó en un romance que hizo suspirar a millones de fans alrededor del mundo. Esa chispa, esa conexión que veíamos en pantalla, era real, palpable. Y eso, mis amigos, es lo que hizo que Asteriscos en Kalkapmasterisco fuera un éxito rotundo. ¿Por qué es relevante esta serie para el tema que nos ocupa? Pues bien, Asteriscos en Kalkapmasterisco fue un verdadero fenómeno. Elevó al estrellato a sus protagonistas, consolidó a Turquía como una potencia en la producción de telenovelas y, sobre todo, alimentó la fantasía de muchos de ver a sus ídolos enamorados en la vida real. Y esa fantasía se hizo realidad, al menos por un tiempo. Hande y Kerem se convirtieron en la pareja del momento, acaparando portadas de revistas, protagonizando campañas publicitarias y siendo el centro de la atención mediática. Eran la pareja dorada, la representación del amor perfecto, el cuento de hadas hecho realidad, o eso parecía. Pero, como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró para siempre. Los rumores de una ruptura empezaron a circular con fuerza y finalmente, la confirmación llegó como un balde de agua fría para los fans. La pareja más querida de Turquía había terminado su relación. Y aquí es donde empieza la especulación, el chisme y la leyenda urbana. Aquí es donde la realidad y la ficción se entrelazan de una manera confusa y donde, como periodistas de corazón que somos, debemos separar el grano de la paja. Según algunas fuentes, y aquí me refiero a insiders de la industria, personas que trabajaron en la producción de Asteriscos en Kalkapmasterisco, la ruptura no fue amigable. Se habla de celos profesionales, de diferencias irreconciliables y, lo más jugoso, de una pelea monumental que tuvo lugar en el set de grabación de una de las últimas temporadas de Asteriscos en Kalkapmasterisco. Se dice que la tensión era palpable, que las escenas románticas se filmaban con dificultad y que el ambiente general era bastante tenso. Incluso algunos testigos afirman haber presenciado discusiones acaloradas entre Hande y Kerem, discusiones que iban más allá de simples diferencias creativas. Ahora bien, es importante aclarar que estos son solo rumores. Ni Hande Erçel ni Kerem Bürsin han confirmado públicamente la existencia de esta pelea. Sin embargo, el silencio de ambos ha alimentado aún más las especulaciones. Lo cierto es que después de la ruptura, la relación entre ellos parece ser, como mínimo, distante. No se les ha visto juntos en eventos públicos ni han hecho declaraciones sobre el otro. Y créanme, en el mundo del espectáculo, el silencio suele ser más elocuente que 1000 palabras.
Pero, ¿qué papel juega Sabank en todo esto? Bueno, aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Se dice que una figura importante de la familia Sabank, una de las más poderosas de Turquía, tenía un interés particular en Kerem Bürsin. Los rumores apuntan a un posible romance o al menos, a un intento de acercamiento que habría generado celos y tensiones entre Hande y Kerem. La familia Sabank, para aquellos que no lo sepan, es sinónimo de poder y riqueza en Turquía. Su influencia se extiende a todos los ámbitos de la sociedad, desde la economía hasta la política y, por supuesto, el entretenimiento. Es importante señalar que todo esto entra en el terreno de la especulación y el chisme. No hay pruebas concretas que confirmen estas afirmaciones. Sin embargo, la presencia de la familia Sabank en la vida de Kerem Bürsin, y la coincidencia de su cercanía con la ruptura con Hande, ha dado mucho que pensar a los fans. Y no solo a los fans, sino también a la prensa del corazón turca, que ha seguido este culebrón con lupa. Además, hay que tener en cuenta el factor de la presión mediática. Hande y Kerem eran constantemente perseguidos por los paparazzi, cada uno de sus movimientos era analizado y comentado en las redes sociales. Esta presión constante, sin duda, debió afectar su relación y contribuir a la tensión que ya existía entre ellos. Imagínense vivir bajo el escrutinio público sabiendo que cada palabra, cada gesto, será interpretado y amplificado hasta el infinito. Ahora, dejemos un poco de lado los rumores y centrémonos en la carrera de estos dos talentosos actores. Hande Erçel, después de Asteriscos en Kalkap Masterisco, ha seguido cosechando éxitos. Ha protagonizado otras series, ha participado en campañas publicitarias de importantes marcas, y se ha consolidado como una de las actrices más populares y solicitadas de Turquía. Su belleza, su talento y su carisma la han convertido en un verdadero ícono. Hande ha sabido reinventarse y demostrar que es mucho más que una cara bonita. Ha asumido roles desafiantes y ha sorprendido al público con su versatilidad. Podemos hablar de su participación en Asterisco Bambaşka bir y Asterisco, una serie que la muestra en un rol muy diferente al que nos tenía acostumbrados en Asteriscos en Kalkap Masterisco. En esta serie, Hande interpreta a una fiscal que se involucra en un complejo caso criminal que la lleva a cuestionar su propia identidad y sus creencias. Es una serie mucho más oscura, más intensa y que le permite a Hande mostrar un lado diferente de su talento. Es un papel que le exige mucho emocionalmente y que le ha valido el reconocimiento de la crítica. Kerem Bürsin, por su parte, también ha seguido trabajando arduamente. Ha participado en producciones internacionales, ha protagonizado campañas publicitarias y ha demostrado que es mucho más que un simple galán de telenovelas. Kerem ha demostrado ser un actor versátil, capaz de interpretar roles muy diferentes y de conectar con el público de una manera muy especial. Un ejemplo de ello es su participación en la serie Asterisco Yaşamayanlar Asterisco, una producción original de Netflix en la que Kerem interpreta a un vampiro. Sí, un vampiro. Es una serie de acción, con toques de fantasía y terror, que le permite a Kerem explorar un lado más oscuro y arriesgado de su talento. La serie, aunque no tuvo el mismo éxito masivo que Asteriscos en Kalkap Masterisco, fue bien recibida por la crítica y le permitió a Kerem demostrar su versatilidad como actor. Además, Kerem ha incursionado en la producción, mostrando su interés por contar historias desde una perspectiva diferente. Pero volviendo a nuestro tema central, la supuesta bronca entre Hande y Kerem, es importante destacar que ambos han sabido mantener la compostura y seguir adelante con sus carreras. No han permitido que los rumores y las especulaciones afecten su trabajo y han demostrado ser profesionales ejemplares. Han sabido separar su vida personal de su vida profesional y han continuado trabajando con dedicación y pasión. La realidad es que independientemente de lo que haya sucedido entre ellos, Hande Erçel y Kerem Bürsin seguirán siendo recordados como una de las parejas más icónicas de la televisión turca. Su química en Asteriscos en Kalkap Masterisco fue innegable y su romance, aunque breve, hizo suspirar a millones de fans. Y aunque la relación haya terminado, su legado como pareja de ficción perdurará en el tiempo. Su historia, de alguna manera, se ha convertido en un mito, en una leyenda urbana que seguirá alimentando la imaginación de sus fans. Es importante recordar que detrás de las cámaras, detrás del glamour y la fama, hay personas de carne y hueso, con sentimientos, con emociones y con problemas como todos los demás. Y aunque nos guste especular sobre sus vidas privadas, debemos respetar su intimidad y recordar que tienen derecho a mantener en privado los detalles de sus relaciones. Y hablando de series turcas, no podemos dejar de mencionar otra producción que ha dado mucho que hablar, Asterisco Yalan Asterisco.
Esta serie, que se traduce como El seductor de la mansión, nos presenta la historia de Ferit, un joven mujeriego y despreocupado que es obligado por su abuelo a casarse con Seyran, una joven proveniente de una familia tradicional. La serie, que es un drama familiar con toques de comedia, ha conquistado al público con su trama intrigante, sus personajes complejos y sus actuaciones convincentes. Además, *Yalan* aborda temas importantes como el choque entre la tradición y la modernidad, la importancia de la familia y la búsqueda del amor verdadero. ¿Por qué menciono *Yalan* en este contexto? Pues bien, la serie ha generado mucha controversia debido a las escenas de violencia doméstica que se muestran en pantalla. Algunos críticos han argumentado que la serie romantiza la violencia y que envía un mensaje peligroso a la audiencia. Otros, por el contrario, defienden la serie argumentando que muestra la realidad de muchas mujeres en Turquía y que sirve como un llamado a la reflexión y al debate. Es un tema delicado que ha generado un gran debate en la sociedad turca. En fin, como ven, el mundo de las telenovelas turcas está lleno de drama, de romance, de intriga y de controversia. Y es precisamente esa combinación de elementos lo que las hace tan adictivas y tan populares en todo el mundo. Un mundo donde la realidad supera la ficción y donde los límites entre la vida personal y la vida profesional se desdibujan constantemente. Bueno, amigos, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este recorrido por el mundo de las series turcas y, sobre todo, que hayan disfrutado de este análisis sobre la supuesta bronca entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Recuerden que todo lo que hemos hablado hoy son solo rumores y especulaciones. La verdad, como suele suceder, probablemente se encuentre en un punto intermedio. Lo importante es recordar que detrás de las cámaras hay personas reales con sentimientos reales. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre todo esto? ¿Creen que realmente hubo una pelea entre Hande y Kerem? ¿Qué opinan de la supuesta participación de la familia Sabank en todo esto? ¿Creen que la presión mediática fue un factor determinante en su ruptura? Dejen sus comentarios abajo y compartan sus opiniones con todos nosotros. Quiero saber qué piensan ustedes. Y antes de despedirme, quiero recordarles que se suscriban a mi canal, que activen la campanita para recibir notificaciones de mis nuevos vídeos y que le den un like a este vídeo si les ha gustado. También los invito a compartir este vídeo con sus amigos y familiares que sean fanáticos de las telenovelas turcas. Muchas gracias por verme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.